la última vez que hablamos, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Te Claro. acordás porque habías venido? No, Sí. pero no importa, me ajusto. Nos ajustamos, pero digo... Mañana empiezo a dictar un taller Sí. que se llama ¿Cómo sobrevivir a mi ley? Me A encanta. propósito de... ¿Estás hablando en serio? ¿A qué hora es eso? Sí, a las 6:30 de la tarde, más o menos hasta ahora, Hacelo en después la de las librería 20. Naeski, es una librería nueva, muy bonita, en Charlone al 1400, en Villa Ortúzar. Y van a ser 4 martes dedicados bueno. a tratar de pensar qué es lo que está pasando Hacé algunas- y qué es lo que no se está pasando. Hace algunas los sábados al mediodía que me sumo. ¿Y cómo sobrevivimos a mi ley? Bueno, lo primero es ir más allá de la indignación, y eso creo que es El el secreto. paso que todavía la política no ha dado, y que nos deja a muchos a la intemperie de alguna manera, ¿no? Sin nada parece durar. El señor que era vicejefe de gobierno de la ciudad en un partido, es hoy el ministro del Interior de otro partido. Pero perdón, ¿qué sería? Y el más que era allá? su jefe se fue del partido, y el que era su entonces es Y una el que estaba situación- primero en la lista está en la casa porque fue financiado porque por fue- un narco que claro. es extraditado el miércoles y al final se peló porque le pareció gracioso. Son pelarse. demasiadas, es como un mil hojas, ¿no? Demasiadas Sí, capas, demasiado. una encima de la otra, todas al mismo tiempo, todas todo el tiempo. Y eso, paradójicamente, nos impide a veces, esa vorágine, pensar en lo que está pasando, pensar en las palabras que hemos perdido en el camino, porque seguramente vamos a estar de acuerdo en que libertad era otra cosa. Sí, claro. Era otra cosa. Y así muchas otras palabras. Pero y ¿qué yo sería soy ir más de allá de la indignación? Porque arrancaste Bueno, diciendo, ir tenemos más que ir allá de más la allá. indignación Y que no sea la es resignación. pensar con audacia, es pensar, primero pensar, entender de qué se trata esto, dejar un poquito más atrás la emoción que nos provoca Claro. y que nos y que es Sí. inútil La reacción. negarla, la reacción y este sistema de acción y reacción, y empezar o lograr pensar en, bueno, ¿y nosotros qué sociedad queremos? ¿Qué país queremos? ¿Y qué aceptamos de esto? ¿Y qué no estamos dispuestos a aceptar de esto? ¿Y qué pasa? Porque otra de las sensaciones que tuvimos en las elecciones pasadas fue que muchos de nosotros nos Perdón, dimos cuenta... ¿en las que ganó o en las que perdió? En las últimas, las que ganó, Sí. fue, estoy adentro de un frasco, que está dentro de otro frasco, que está dentro de otro frasco, y después están las personas decidiendo sus votos de manera legítima en función de sus intereses y de proteger lo poco o mucho que tienen. Y creo que es un momento especialmente apto para pensar todas nuestras certezas de nuevo. Y salir del estado de confusión. Milei fue un terremoto en la Argentina, literal y simbólicamente. Y cada uno atraviesa eso a su manera. Alguien decía, bueno, a veces parece una sociedad que ya no reconozco, no se parece a la que yo conocía. No. Tiene otros valores, o en realidad tiene los mismos valores. No, la sociedad no le importan más los discapacitados, ¿no? ¿Cómo no le van a importar? Si siempre le importaron. No, probablemente está valorando otras cosas. O está viendo que quienes están en contra o estamos en contra de este gobierno, nos oponemos a este gobierno, pensamos diferente de este gobierno, todavía no ha articulado esa oposición una propuesta que vaya más allá de mi ley malo y que nos diga que son garantía de el crecimiento, el desarrollo, la estabilidad, el respeto a las instituciones, digo, esas cosas en las que también algunos seguimos creyendo. Pero hablabas de certezas. ¿Cuáles son las certezas que crees que tenemos los argentinos? A ver, yo creo que somos mucho más pluralistas que este gobierno. Es decir, tenemos en todos, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, si bien todas las grietas nos han costado y hemos perdido gente en el camino, también hoy nos damos cuenta que es un poco pavo todo eso, y que es como soltá. Sí, hay que pasar a lo siguiente, ya está, sí, totalmente. Ya está. No es que no sea tema, digo, los historiadores se van a ocupar de eso, los periodistas se van a ocupar de eso,
pero mi problema es el presente y el futuro, ¿no? Lo que, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Dijo, ya está. Pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Entonces, soltar eso me parece importante, atreverse a tener conversaciones difíciles, digo, como por ejemplo, bueno, ¿y nosotros qué hicimos mal? Para que esta gente esté. ¿Y por qué la gente todavía no le da un crédito a los quienes piensan diferente que este gobierno? Te puedo interrumpir ahí. Sí, por cuando supuesto. decís, cuando pedís una autocrítica o el enunciado va para la autocrítica, claramente el kirchnerismo no la hizo respecto del último gobierno de Alberto Fernández, y la autocrítica de mucha parte del macrismo es: no fuimos a fondo, nos quedamos a Sí, mitad de claro, camino. Y este gobierno vino a suplir Sí. ese venimos más rápido, porque da la sensación de que Milei en muchos aspectos es macrismo recargado o macrismo Claro, acelerado. En otros no, el Yendo a macrismo, fondo. un montón sí, cuando claro. el macrismo que yo conocí, Es Macri al que diciendo yo me voy a hacer lo sumé- mismo pero más rápido, bueno, vino Milei y lo hizo. No, el macrismo al que yo me sumé, el ideario del PRO en el que con el que contribuí con mi trabajo, bueno o malo, no tenía que ver con ser Milei más rápido. Tenía que ver, ustedes por ahí eran muy chicos, pero no se acuerdan que hace 10 años, justo hace 10 años para esta fecha, Macri llegó a presidente diciendo que él venía a unir a los argentinos. Alberto dijo lo mismo. Alberto Voy a dijo- cerrar la grieta, Y dijo Alberto. entonces, Dije, qué bueno. digo, ese PRO de aquel momento que te estaba más, para que quede claro, estaba más bajo el influjo de Obama, que era lo que, digamos, estaba bien visto en aquel momento, no tiene nada que ver con esto, que es mucho más la escuela de Trump. Vos me digamos. vas hace 10 años al 2015 cuando asume. Sí, el momento Yo vi al más 2000, estelar. yo vi al digamos. 2019, cuando Macri se sienta con Vargas Llosa y Vargas Llosa le dice, ¿qué harías? Lo Macri mismo, en campaña, sí, y estaba Macri aquí le yo. contesta, lo Exacto. mismo pero más rápido. Y vino Milei, hizo lo mismo pero más rápido. Sí. O sea, A ver, evidentemente, con la motosierra. Pero yo no estoy evidentemente de acuerdo. abarca a un montón de gente de la sociedad que abraza el macrismo, lo mismo pero más rápido, y en el camino no le resulta tan significativo o no le resulta tan importante algunas cuestiones que para cierta otra parte sí. ¿Se entiende lo que sí, lo que no, digo? y creo O sea, que es una buena... van a fondo. Creo que es una descripción correcta de la realidad. Mi diferencia puntual es que, pero esto ya es historia, aquel Macri de 2015 hubiera estado muy a la izquierda, hubiera sido denunciado por socialista, comunista, zurdo, por el Milei de ahora. Claro, y sin de hecho duda. lo ha sido. Lo ha sido, de hecho lo ha sí. sido. No, sin duda. Le Es dijo decir, fascista. entonces, cuando vos cambiás, digo, la sensación que yo tengo es, yo me quedé parado en el mismo lugar. Y otros se fueron hacia la derecha. Se fueron Todos, yendo, todos, se fueron todos se yendo. derechizó. Y yo me Toda quedé la parado, discusión. ¿entendés? Entonces, nunca falta el que te dice, te hiciste cuca. No, yo no soy cuca, no tengo nada que ver con el kirchnerismo. Digo, en cualquier caso, Es pero... tristísimo igual que el debate sea, nos pasa a Entonces, nosotros, me pasa a me mí cuando imagino que critico a les pasa Milei, todo el tiempo. te volviste cuca, estás a 2 minutos de pedir la liberación de Cristina, digo, estás locos. No me conocés, claro. No, claro, no me conocés, porque si me escuchás, no dije eso. Pero me gusta, digamos, que la vara sea para todos la misma. ¿Está presa Cristina y también está preso el peronismo? No sé, yo creo que, bueno, que Cristina está presa es un hecho. Sí. Y que el peronismo creo que está en una crisis tremenda. Tremenda, probablemente la más fuerte que yo recuerde. Esa condición mayoritaria que se le atribuía y se autoatribuía durante varias décadas, hoy ya no existe. Hay un dato que no es menor, pierde la mayoría en el Senado, que la tuvo creo que desde que empezó la democracia. No gobierna pocas provincias. Y además hay un problema. Se llenó de pasado. Es decir, no tiene... Borges decía algo así, decía algo así como están llenos de pasado. Yo entiendo el liderazgo de Cristina y entiendo sobre todo a la gente que sigue ese liderazgo y sus razones tiene, y conozco a muchos. Pero me llamó mucho la atención en estos días de conflicto en el peronismo, leer muchas opiniones en las redes de gente de carne y hueso,
que decía, mira Cristina, yo te sigo, pero esta vez me parece que no la estás viendo. Muchos mensajes de ese estilo, muy genuinos, que también empezaban a mostrar que, bueno, los liderazgos que fueron para bien, para mal, les gustan algunos, los detestan otros, muy importantes hasta antes de ayer, ya no tienen mucho para decir hoy. Ahora, del peronismo dependerá de sí mismo, de su capacidad de abrir sus oídos, de algo que vos decías que me parece que es muy interesante el fenómeno, porque cuando vos hablas con ellos, no han hecho quizás la autocrítica pública que hace falta, pero en la conversación mano a mano, respetuosa, Sí, reconocen sus errores. sí. La propia Cristina ha dicho en algún momento que debieron haber hecho algún tipo de reforma de la legislación laboral. No es algo que es de la derecha, digamos, para llamarlo de alguna manera. La discusión sobre la economía bimonetaria, digo, hay cosas, hay esfuerzos que uno puede decir, bueno, no son suficientes, pero también quién es uno para exigir eso en los demás. Entonces, mi sensación es que en una conversación honesta y respetuosa, las posibilidades de escucharse y de reconocer las cosas que uno no pudo hacer, no supo hacer, no quiso hacer, y que eran importantes de hacer, o las que hizo y se equivocó, digo, es parte también de lo que cada uno hace con su pasado. Pero ¿qué nos pasa? Por ejemplo, yo la veo a Cristina en el balcón bailando el día que sí, claro, se perdía la pierde, elección. y la verdad sí. es que, sin ser peronista ni kirchnerista, digo, me parece que no estuvo bueno. Pero también cuando lo veo a Mauricio Macri, y no soy macrista, y lo veo mendigando una milanesa, o como felpudo pidiendo un cargo, también siento una vergüenza parecida, Bueno, diferente. Lo que digo es, ¿estos dos líderes tienen cosas en común? Bueno, una que tienen en común y que está, creo, en lo que vos decías, es un grado tal vez mayor de desconexión con la realidad que el que supieron tener en otros momentos de sus carreras. Y lo entiendo porque la realidad se está moviendo a una velocidad, digo, pensemos en el lugar donde estamos transmitiendo, que Sí, sí. no se podía soñar hace 5 Que es años. alucinante esta manera de comunicar totalmente. 5 años, 3 años, Sí, digo. sí, sí, O sea, sí. imaginemos eso en gente más grande que nosotros que tiende a vivir, en un caso obligadamente, como Cristina encerrada en un departamento, y en el caso de Macri, en un círculo social. Pero es el personalismo, ¿viste? Porque vos decís, o sea, yo recuerdo en campaña tener conversaciones con Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrich después de cada entrevista, ¿viste? En un corte, charlando. Sí. No lo aguantaban más a Mauricio. A mí Patricia me llegó a decir que Mauricio quería que ganara Milei y no ella. Ni hablar de Horacio, que todo el mundo sabe lo que dijo, porque hasta inclusive terminaron distanciados. Y vos hablas off the record con cualquier kirchnerista, pero cualquier peronista, básicamente los intendentes, y están muy enojados con Cristina. Sí. Hoy hablé con alguien que me hablaba de Kicillof y me dice, el pibe estaba feliz el día que la rompió en la provincia y a la vez siente una culpa porque quiere cortar pero no sabe cómo, porque no es en contra de Cristina, es a favor también del partido. Entonces Es siento a que están favor, los dos como obstruidos, ¿viste? Es que las generaciones políticas, acordate cómo fue cómo el Néstor, sobre todo, con la ayuda de Cristina, establecieron un corte con Eduardo Duhalde cuando comenzaba la presidencia de Néstor. Jorge Asís suele decir que hay unos autores franceses que dicen que la traición es parte de la política. A diferencia de otros ámbitos de la vida donde la traición es moralmente condenada, en la política es el modo que tienen los políticos de avanzar en sus carreras. Digo, si no, pero en la Argentina tenemos un problema en estas fuerzas. Ocurrió durante mucho tiempo con el propio Alfonsín en el radicalismo, que Claro. son figuras que han llegado tan alto y entonces no quieren todos los dejar el respetan. trono, no quieren dejar el trono, Y además ¿viste? tenemos otro problema.
No tenemos un rol para los expresidentes. Felipe González decía que son un jarrón chino, que lo pones en de esos que te regalan y Sí. donde lo pongas en tu casa queda feo Claro. y molesta, pero no lo vas a tirar porque es un jarrón chino. Pero Entonces, Pablo, ¿cuál es la idea de país, más allá de los personalismos de Mauricio y de Cristina? ¿Cuál es la idea de país que tiene hoy el PRO y cuál es la idea de país que tiene hoy Cristina, digamos? Porque bueno, las dos hablan están mucho del desdibujadas. pasado, pero del Por presente. eso te digo, no sé, los dos, ¿hacia dónde vamos? Los dos están muy desdibujados. En el caso, vos pensás en el caso del PRO, yo pensaba, digo, ahora que un grupo de diputados se pasó al 7. bloque de la Libertad Avanza, y pensaba, y otros que no fuimos. Pero perdón, lo decía recién Mauro, y se pasaron sabiendo que Mauricio iba a comer las milanesas para que no pudiera Bueno. extorsionar al presidente. Para que no O sea, pidiera otra. Ya ni siquiera, Es claro, eso. ya es como es muy de felpudo, por eso digo, qué chocante. A mí lo que pasa es que hay un dato de base que para mí es distintivo, miren, el PRO no existe más. No existe más. No existe más. Fue como esas historias de amor. Fue lindo mientras duró. Digo, fuimos gobierno, quisimos hacer muchas cosas, algunas las pudimos hacer, otras no. No fue más o menos. Para algunos peor, para otros mejor. Digo, pero a partir de 2019, pero sobre todo a partir de 2023, a partir del Pacto de Acasuso, es como, digo, Santilli no se va del PRO porque no existe ese lugar ya. No está ni en las boletas. ¿Pero Es de un qué partido se que te habló? lo tenés que imaginar porque no Claro. estaba en las boletas. ¿Pero de qué se habló no en el está- pacto? Porque uno entiende que en un pacto hay dos partes. Bueno, este fue un pacto que arreglan. unilateral aparentemente. Claro, o sea, le porque- entregaste tu Claro, apoyo claro, a cambio de nada. y ahí hay algo. A cambio de antiperonismo. No es A cambio de A cambio de antiperonismo. antiperonismo. A cambio de que Porque- el peronismo no pudiera continuar un proceso o no pudiera mejorar un Bueno, gobierno. pero ahí Eso hay, no ahí tengo hay duda, una pero cosa, había algo más. ahí hay una cosa muy interesante en Había lo que algo decís más. también, porque la única identidad de todo aquel obamismo inicial de, digamos, las primeras del 2005 al 2015, de esa idea progre, entre comillas, que tenía el PRO, a esto, en el camino, se decantó y quedó un solo rasgo de identidad. El PRO se volvió en antikirchnerista. Sí. Claro. De hecho, Rabioso. se peleaban para el ver quién era más problema antikirchnerista. Eso los unía a Milei. uno, y escuchás a cualquier dirigente del PRO, ustedes que los entrevistan a menudo, A mí y ya una me de harta cada, eso, una de cada sí. 5 palabras es kirchnerismo. Sí, me Es harta. decir, y entonces hay que hacer esto porque si no viene el kirchnerismo. Está bien, pero le Es jugó en como- contra, porque entonces finalmente el pacto de Acasuso termina siendo un pacto para terminar con el PRO sin La que ellos lo reta en aquel supieran. momento lo dijo, en diciembre del 23 dijo, el PRO termina como la UCD, si a Milei le va bien, se extingue, es absorbido. Nadie recuerda, pero chicos, en la Argentina hubo, ahí por la década del 90, finales de los 80, un partido de centro liberal que solía salir segundo, primero en la ciudad de Buenos Aires. O termina, si le va mal, como el Frepaso, que también dejó de existir y que durante muchos años concitó el interés de mucha gente como una alternativa progresista y se alió también. Todos éramos 25 años más chicos, a finales de la década del 90. De la Rúa fue presidente en esa alianza con ese partido y el partido no existió más. Pero entonces tenemos que pensar una Y política a De la Rúa le diferente fue mal. a partir de ahora, porque hace poco vino Campolongo y casi que dijo el peronismo está muerto. Vos decís el PRO está muerto. Digo, Pensaba venimos lo de la mismo. grieta peronistas radicales. Ya no va a existir más y tenemos que empezar a Para mirar mí, diferente. mira, Milei estableció una categoría nueva, un rasgo nuevo que tienen que tener los liderazgos y es precisamente que tienen que ser nuevos. Lo que viene tiene que ser tan disruptivo como lo fue Milei en su momento, con otras ideas, otros valores, otras prácticas, más democrático, más plural, más diverso, pero tiene que ser de esta época. Feynman decía hace Milei un es de rato esta época. que Marcos Galperín era como la opción de Mauricio Macri como candidato 2027 dentro del PRO, si es que Sí, llega sí, al el 2027, ya claro. El candidato que le gustaría, qué sé yo, digo, Digo, ese puede candidato, si ocupar, existe, le roba votos a Milei, digamos. puede ocupar, ahora también en esta novedad de la manera de hacer política, también veamos lo que pasa con los señores que elegimos.
con sus características personales, digo, con sus personalidades, con su modo de relación. Digo, hacemos nosotros cuando contratamos un empleado en cualquier actividad un estudio para ver qué onda el tipo, digo, que mínimo, ¿entendés? Sí, claro. A lo mejor para contratar... Pero si te mienten igual en la campaña previa, te dicen cosas que después hacen todo lo Bueno, contrario. pero en un Bueno, psicotécnico. No, capaz un que psicotécnico salta lo algo. entiendo. Pero digo, si escuchamos lo que nos prometen, y qué sé yo, Milei que decía que nunca ahí- iba a ir al FMI. ahí hay qué otra sé cosa yo. interesante para pensar, que es, evidentemente nos gustan las historias que nos cuentan al punto tal de que es como contienen nuestras emociones, en el caso de Milei, nuestro enojo, nuestra frustración, nuestro embole, nuestra gana de putear, nuestra gana de abrir la ventana y gritar, digo, todo eso que nos genera el largo proceso de estancamiento que tiene nuestro país Sí. y que hace que nos cueste pensar en el progreso de las generaciones que vienen después, de la nuestra, como si lo habían logrado, lo logramos nosotros, o algunos de nosotros, con respecto a la generación de nuestros viejos. Entonces, en ese corte que tiene la Argentina en este momento, Milei encarna en su novedad ese enojo, esas emociones. La oposición todavía no enamora, No. no despierta emociones. Pero tengamos en cuenta también los personajes. Pero Digo, ¿qué nos seduce de un tipo perverso, de un tipo cruel? ¿Qué nos puede seducir a los argentinos de un tipo como ese? Porque hemos tenido crueles y perversos. Digo, o sea, no es el primero, no es el primer loco, entre comillas. recordame otros. Hemos tenido durante el proceso Bueno, eso varios, ni hablar, ¿no? Eso ni en hablar. la época de los Yo te hablo de militares. democracia. No, en la democracia este es un caso, Este te es el diría, bastante Border. extremo. Digo, tenés que ir al año 75, personajes oscuros como López Rega, tenés que ir, pero por otras razones. Es un tipo de personaje muy contemporáneo. La expresión aunque la expresión de las emociones, la posibilidad de canalizar emociones de otros, que sin dudas Milei ha tenido, digo, porque a mí me pasa, no sé si a otros les pasa también, que el Milei que no putea ya no me parece Milei. Claro. Porque Igual, perdón, López Rega no tuvo un cargo, digamos, por voto No fue popular. votado, Claro, no fue digo, era votado. un loco que estaba ahí adentro, pero no fue votado. Este loco perverso podemos fue decir que elegido sí. por todos 3 nosotros. veces. A mí igual lo que me impresiona también, más allá de su locura, porque creo que todos están un poco locos, yo a veces pienso que, hoy por ejemplo, ya sé que está mal lo que voy a decir, pero hoy pensaba que... Pero decilo. Sí, no, y Esté un poco, mal, un ¿no? poco Como lo- si no, fuera tu programa, y un no poco pasa lo dije, nada. que no, estás no, en tu porque programa. porque Pensalo. no quiero, digamos, sonar como resignada, que en un punto, después de las elecciones el domingo, cuando veo el resultado, igual hoy un amigo me decía que perdió votos. Tengo para después para Cónclave los datos de los votos que perdió Milei, más allá de que ganó. Ujú. Pero yo sentía, ¿no será que en la Argentina, digo, en todas las partes del mundo pasan un montón de cosas, pero te sube la nafta en Francia y la gente sale a la calle desesperada? Acá ya ni siquiera salimos ni a la vereda, vemos como le pegan a un viejo y lo miramos por tele y decimos qué horror, o decimos que se jodan porque no son viejos, son mandados por, digamos, la desconfianza. Ahora yo digo, ¿será que no se puede? Y también hay que acomodarse y acostumbrarse a que... Porque ha habido casos de corrupción enormes. Entonces te dicen, bueno, pero el 3% es nada. El hermano dice, podría haber robado el 100, ¿por qué robaría el 3? Españolo está en la casa. Yo creo que si la Embajada de Estados Unidos o Donald Trump no decían que Esperta había que correrlo, y casi que cambian las boletas para finalmente al tipo primero lo mandarlo bancaban a otro igual. cargo. Entonces yo lo que digo es, ¿yo será que le pongo tanta pasión a la vida en general? Y digo, a veces me hago tanta mala sangre Pero por lo Vivi, que viviste pasa. el menemismo, era lo mismo. O sea, Es- no está había bien, pero- una condena pero era moral más a la corrupción no, bueno, pero menemista, es es que lo mismo. Pero es que básicamente a lo que voy Esto es es a menemismo eso. recargado. Bueno, y a lo que voy es a eso. Digo, Menem terminó con fueros. Sí, uno no se Terminó imaginaba con que fueros. lo iba a volver a ver, ¿no? Claro, decís, Era- Menem terminó con ya fueros. pasé por ahí. Terminó con fueros, Claro. se murió y ahora tiene a toda su familia adentro. Un tipo que decía que la casta tenía que salir de su gobierno, no podía. Entonces yo digo, ¿será que hay que, no sé si la palabra resignarse, pero es como,
si afanan, si no les importa esto que decía el tipo que va con la mochilita para que no le roben la guita del bondi, y si vos contás y te dicen, sos cuca, ¿querés que la liberen a Cristina? Decís, no, me gustaría que nos dejemos de joder con la grieta, que hagamos, viste, la tabula rasa, pero bien, y que, no te digo la Moncloa, pero que hagamos algo que, basta, loco, no se puede más. Coincido. No se aguanta, aparte, Pablo, no se aguanta más. Es como no, muy porque además me no contó estás, mi sobrina no el estás otro día. conversando nada en el fondo. Claro, me cuenta mi sobrina de 25 años el otro día, tía, me dice, estuve en una cena el sábado a la noche, había, qué sé yo, 10 personas, 6 con quilombos de salud mental, o sea, a nivel, el que no tomaba ribotril, tomaba no sé qué, vino de la pandemia mal, ataques de pánico, así está nuestra juventud, es una pandemia silenciosa. Entonces yo digo, si seguimos, si yo me tengo que pelear con una persona que está escribiendo que yo quiero la liberación de Cristina porque estoy hablando con vos diciendo, che, ¿cómo hacemos para la... Digo, no acaba de pasar ahora, pero pasó el otro día. ¿Cómo haces para no hacerte problemas? Yo no quiero dar explicaciones de quién soy. Y sin embargo, el periodismo ensobrado hoy está sobrevaluado. O sea, qué grande, qué majul, qué bien, mirá cómo... No, ¿entendés? Está mal eso. Entonces digo, la sociedad está rota también. Y me hago cargo de lo que digo. Estamos rotos, porque no puede ser que a vos te dé lo mismo que Spagnuolo le saque la guita a los discapacitados. Y si los anteriores le robaron a otro, bueno, nada, lo denunciamos. Pero no puede ser que lo que hicieron los de antes estaba mal y lo que hacen ahora está todo bien. No, bueno, yo lo llamo el republicanismo intermitente. Pero ¿viste? estamos que muy estúpidos. Se prende y se apaga. Uy, como la estupidez humana me está poniendo, me saca, ¿viste? A ver, sí, frente a eso yo lo que te puedo decir es, igual uno no puede evitarlo. No, o sea, no, uno seguro. se conoce a sí mismo y sabe que, de vuelta, la indignación No sirve, aparece, no conduce. pero no conduce, y además te cansás de indignarte porque no pasa nada. No, pero aparte, ¿sabes por qué me indigno como comunicadora? Me indigno porque los tipos ensobrados, los tipos que van a escuchar ópera los domingos, me dan clases de moral a mí y a todos. Y entonces me indigna porque digo, pará, ¿cómo puede ser? Pero eso fue siempre, si viví hace 10 años que convivimos con eso. Está bien, pero estamos... Los que estamos de este lado del Pero pará, del pero periodismo estamos- no, convivimos pero con pará, eso hace pero 10 estamos años. hablando de un presidente que dijo que eso era una mierda y hace una semana dijo que las candidaturas Las testimoniales eran un fraude moral. Hace 7 días lo dijo. Sí. Entonces es como que vos decís, pero estamos en un país de locos. Precisamente por eso hay que evitar... Mantener la calma. Mantener la calma y evitar... Porque no es solamente un juego de acción y reacción. Yo no Es quiero un que nos ganen por cansancio, Exacto, es un ¿viste? sistema. Sí. Es un sistema. Te van quebrando, te van quebrando, te Te van van quebrando, te van cansando, quebrando. te Y agotan. un día, bueno, más sí, me hago monje tibetano y me olvido de la chupa me todo olvido un de la huevo el que se política. mata. Me olvido de la Claro. política. Hay gente que le pasa eso. Hay una... Yo creo que parte de eso tiene que ver, es buscado. Es decir, ellos, Steve Bannon, que es Sí. uno de los ideólogos Sí, de todas estas fuerzas de extrema derecha, populistas en el mundo, totalmente. es una idea es la idea de la inundación. No es que vos vas y das una batalla en un terreno donde querés conseguir el apoyo de la sociedad o el apoyo de la opinión pública o el apoyo de tal o cual sector político para algo que vos querés, que te parece bien y que hay que hacerlo. Acá es todo a la vez. Es todo el tiempo. Todo a la vez, Es un todo ataque el ninja. tiempo. Hoy lo hablábamos, Son es todo el mil tiempo, ninjas. todo. Entonces vos decís, pero pará, entonces la economía que nos vuelve a todos expertos en finanzas internacionales y decimos carry trade y decimos, no tenemos un sope, pero hablamos como si fuéramos Dólar planchado. gente de Wall Street, billonarios, a que estamos haciendo inversiones en la timba las 24 horas del día. Total. Subió el riesgo país, bajan las tasas, ojo, cambia. Digo, dándonos consejos entre y hablando de guita todo el día. Después tenés el otro combo que viene incluido, que es el de la batalla cultural. Hay que volver a una especie de pasado donde las mujeres hacían lo que tenían que hacer, que era tener hijos y quedarse en la casa y no andar laburando de periodistas o de Sí, comunicadoras. sí. Todo eso no, No va más. porque para eso están los hombres. Los gays, todo bien, pero dentro de tu casa. Digo, no Claro. te mueves. Digo, esa especie de ataque de moralina
de que si no vienen los woke, los comunistas, los zurdos, los socialistas, digo, que viven una batalla con fantasmas y, como vos bien decías antes, te van enloqueciendo. Puedes decir, pues, ¿para qué comunista? Bueno, ¿De qué me estás hablando? Pero la respuesta... Comunista, yo no soy. Comunista, Está bien, no. pero la respuesta es que cada vez vota menos gente. Digo, evidentemente no les está yendo muy bien con eso. Es otro problema del cual los demócratas Digamos, de ya verdad no les creemos más. nos tenemos que hacer cargo. Porque este señor no vino de Marte. No es que pasó Trump y lo tiró con un paracaídas. Digo, esto habla de nosotros. Pará, Sí. te interrumpo. De una parte de nosotros. Te interrumpo. Vos hablás de los demócratas de verdad. Y este señor no viene de Marte, efectivamente, pero cuando vos mirás a su alrededor, hay muchos de los exdemócratas de verdad. Por ejemplo, Patricia Bullrich. Bueno, Que es que quien es lo lo que te catapulta. O, por ejemplo, Macri, que va a pedir escupidera un viernes Bueno, a la tarde. es lo que te decía ¿Y del qué pasó con esos republicanismo intermitente. Se supone que si vos tenés valores o convicciones, las tenés siempre. Cuando el viento sopla para tu lado, Claro. cuando el viento sopla en contra. Si viene muy fuerte, te agarrás de tus Pero convicciones. pará, son los como si fuera un principales mástil. líderes de la derecha, querés llamarlo de una manera racional. Bueno, Le estoy poniendo un se título fueron- demasiado grandilocuente. Sí, y demasiado generoso. Claro, por ahí. sí, también, Pero además. pero para mí, para mí la tentación populista no es solo viene de la familia del peronismo y todo eso, también viene de esta extrema derecha, la idea de tener una solución simple para todo, palo para los que protestan, con razón, sin razón, si son muchos, si son pocos, si son viejos, si son jóvenes, no importa, palo, digo, ya está. El Estado es así. El problema que todo esto tiene precisamente, esta especie de generalización de gente que yo pensaba que no era de derecha o de extrema derecha, pero ahora habla como si lo fuera, Claro. o como si lo hubiese sido siempre. Claro. Ahora, por lo que dijiste, En- entiendo que Patricia Bullrich no tiene convicciones, por ejemplo. Bueno, yo recuerdo a Patricia Bullrich, pero, a ver, no lo soñé, díganme ustedes que no lo soñé, No, y que no, pasó no, de no. verdad, Viste que que uno se estábamos pone en en la duda. campaña electoral y Patricia Bullrich decía, las ideas de Milei son Son malas, peligrosas. sí, No, pero vos son eras muy malas. joven, pasaron 2 años nada Pasaron más. solamente 2 años, pero yo lo vi. Eras muy joven, Sí, Pablo. y Viste que Milei como decía que ella era lo la montonera aluciné, tirabomba. No lo aluciné. Les aviso que las ideas de Milei son peligrosas con Petri al lado. Con Petri Y al hoy lado. saltan como dos Entonces, no es adolescentes. que yo me lo inventé o estoy haciéndote un razonamiento abstracto. Te estoy diciendo, esa señora que decía eso. Pero eso no te genera. Después, y aparte por eso no se vamos va a al votar gobierno después. de ese La señor. montonera tirabombas, digo, por eso, digo, el presidente habló de la estafa moral hace 7 días y de repente el fin de semana cambió todo, el tipo que era diputado de la provincia pasa a ser otro cargo, Adorni, que sabíamos todos que no iba a ir a la legislatura, Entonces lo que digo es, Patricia que dijo eso hace menos de 2 años, entonces digo, es una manera de volvernos un poco locos, porque después nos peleamos con gente que te dice, Bueno, pero imagínate que Es un montón. nosotros tengamos una conversación en la cual yo voy diciendo lo contrario todo el tiempo. es que el presidente es Y eso. entonces la conversación se vuelve imposible. Vas corriéndote de cada lugar. Hay algo que tiene que ver con el lenguaje en todo esto. Hay algo que tiene que ver en Milei con la manera de Milei. Yo me acuerdo que cuando Macri era presidente nos cargaban, incluso nos criticaban y a veces duramente, porque cuando nos equivocábamos pedíamos disculpas y corregíamos. Y entonces, ahí está, cagaron, se equivocan y piden disculpas. ¿Qué querés Era un que tema, haga? era un tema. Era un tema. Era un Y yo tema. decía, ¿pero qué querés que haga? Digo, o sea, es de gente educada, primero de gente inteligente, que si te equivocaste, reconocerlo. Segundo, de gente educada, pedir disculpas y corregir el error. Digo, no estamos diciendo el tema algo que lo de hacían otro- seguido, tal vez. Probablemente, pero en cualquier caso se criticaba el protocolo de las disculpas. Claro. Y hoy eso parece un país Pero escandinavo, estaba ¿entendés? pensando lo que decías de Patricia, que decía que las ideas de Milei eran peligrosas. El presidente decía hace 2 años que Santilli, el Colorado, era un engendro corrupto. Bueno, Y entonces hoy es el mejor las candidato y ahora palabras, su Que habla ministro mal de del Milei y Interior. habla mal de Santilli, eso. Por Porque supuesto, también habla pongo mal de Santilli. los dos. las palabras tienen una, para mí, que además laburé toda mi vida con las palabras de otros, con los libros que escribieron, Murió la palabra y fue perdiendo valor. valor. Es decir, yo puedo decir cualquier cosa y no pasa nada. Y es un fenómeno internacional, digo, no es que Milei lo inventa.
Milei es de los primeros políticos en subirse a la ola de las redes sociales de una manera muy intensa y muy personal. Hasta ese momento los políticos tenían el community manager que tenía el acceso a la cuenta y entonces cada palabra que decía un político, por la importancia que tiene la palabra de un político, era controlada, era cuidada y Claro. se suponía que tenía consecuencias. Totalmente. Ahora, no un señor a las 3 de la madrugada está insomne. Sí, o poner digo, una estafa como la de Libra. ¿entendés? Y dejarla fijada, o sea. Es decir, hay una cosa que tiene que ver con la época, que la buena parte de nuestra clase política no comprende lo que significó Milei. No termina de procesar que como en aquel cuento de Cortázar que muchos habrán leído en la escuela, que se llama Casa Tomada, donde va entrando gente y se va restringiendo la casa de la política, lo que vos decís. La conversación de la política empieza a ser cada vez más pequeña, cada vez Claro. repercute sobre menos gente, cada vez está más lejos de la experiencia cotidiana de las personas. Por lo tanto, ¿para qué voy a perder un domingo de sol que estoy con mi familia para ir a votar? Me pasa eso. Para ir a votar. Bueno, para ir a votar y vos decís, sin desmerecer a Alguien nadie. que me va a cagar, El otro digo. día poníamos también, cagar o no, poníamos a Virginia Gallardo diciendo, yo tengo mi currículum, yo fui la reina de la sandía. Claro, bueno, y cuando dice ¿entendés? yo fui la reina de la sandía, o sea, fue la reina de la sandía, pero vos decís, Dato. yo necesito que, ¿entendés? Que el No, está Congreso- todo bien, nadie No, tiene está bien, pero- nadie en contra de No, nadie, bueno, pero se pero- supone que Pero vas a hacer dale. leyes. Claro, por eso. Digo, vas a, no sé, otro laburo que requiera otras cualidades, ese requiere Otra vez, una cierta te interrumpo sensibilidad. otra Sí, vez. interrumpime. El Sebastián Pareja, el armador, dijo no necesitan pensar, necesitan Bueno. levantar la mano. Eso es lo que estamos buscando. Claro, No, pero yo pero soy, no, a ahí ver, se lo que te quiero termina. decir es, yo soy, Se termina tal ahí. vez me estoy poniendo viejo y no me doy cuenta, puede ser, voy a cumplir 60, pero yo no quiero que sea así. Me pasa No, no, eso. está bien, está perfecto. No quiero que sea Nosotros así. No, tampoco. no creo que Porque estemos destinados. Lo que digo, solemos caer Nos la agarramos Virginia. una especie de tontera que ahora queremos, nos volvemos autoritarios, nos volvemos crueles, nos volvemos, no nos importan las instituciones, cualquiera puede hacer cualquier cosa, cualquiera puede ocupar cualquier cargo. Claro. No importa que sepas algo del tema. No. ¿Qué sos? Soy la reina No de la importa. sandía. O adentro. trabajaba en el, no sé, imagino, en el sector privado, tenía mi cosa, después me llamaron para ser de vocero y ahora soy jefe de gabinete. Ahora, Pablo, recién Digo, hablabas... iba a ser concejal hace Sí, unos dale. meses. Es que ¿Dónde cae? Pero Claro. O sea, lo que pasa perdón, es que le quitan. al pro Milei le tomó la casa. El PRO le tomó la casa a la democracia. El PRO le tomó la casa a todos. El problema, por eso yo creo que el problema, donde quienes se dedican a la política, o nos dedicamos a la política, o nos gusta la política, tenemos que focalizarnos, es que nos estamos extinguiendo. Es decir, Milei fue... Había un chiste gráfico que resume todo esto que estamos hablando, en el cual dos dinosaurios están viendo que viene un meteorito. Sí, sí. Y uno le dice al otro, un meteorito. Justo el cambio que estábamos necesitando. Bueno, Milei, convocado por la política, por los agujeros de la política, por las insatisfacciones de la política, las frustraciones de la política, estalla y empieza a extinguir a los viejos políticos. Hace unos días yo recuerdo que había gente que decía López Murphy le va a ir muy bien en esta elección, Sí, porque va a ni- sacar con todos los ni votos del apareció. PRO, que no les gusta a Milei. Me pareció. Burlando, le Eh, ganó a Randazo. un montón de Martín gente. Lustó, que había sido, una vez estuvo a punto de ganar la elección de la ciudad, hasta Por- último por un- momento, por totalmente, una por nada, uña, sí. peleando para entrar como diputado contando los votos hasta Voto a el voto. final. Ahora, uno piensa que van a hacer para no extinguirse, digamos, y a la vez, digo, ¿habrá algún candidato normal que pueda atraer a los libertarios, atraer a los peronistas, atraer a las personas como nosotros que, aunque cada uno tiene su ideología o su preferencia, la verdad que si aparece alguien con sentido común y que nos representa y que sea un tipo Y que lógico, cumpla después. lógico, con palabra, con cosas básicas, no te pido
un mega estadista. Porque por momentos Quino siento... tenía otro chiste, y perdón que me acuerdo de los Sí, no, chistes. me Quino encanta. tenía otro chiste que terminaba, decía más o menos lo mismo que acabas de decir, Sí. y el tipo terminaba llorando diciendo yo quiero que gobierne mi mamá. Era que es más o menos así. Pero es que claro, y aparte por momentos siento, digo, si, ojalá apareciera esa persona, y por otro lado pienso, tal vez una persona capacitada para ser presidente dice, ni en pedo me meto en esa. Bueno, requiere una mezcla, un componente, esa receta, por los casos que he conocido, con los que he trabajado, digo, y requiere creérsela, pero todo es una cuestión como de ecualización, digo, requiere creérsela, pero no ser mesiánico. Hasta ahí, Claro. claro. Todo hasta Requiere- ahí. Todo hasta ahí. Autoestima Pero si importante. no te la crees, Claro. te pasa lo de Alberto, digo, te llenan la cara de dedos. Si tenés que tener una capacidad de liderazgo y de autoridad muy fuerte, pero al mismo tiempo no puedes ser autoritario, Claro. porque Sí. gobernás un sistema democrático con límites, con balances, con un montón de cosas, tenés que rendir cuentas. Entiendo que te jode, porque cuando he sido funcionario, no sabes cómo te jode cuando los periodistas te critican, lo entiendo, lo he vivido, he estado en ese lugar, digo, sé, y dice, ay, pero es que lo contamos mal, o no sé qué, o por supuesto porque uno no quiere que lo critiquen, pero nunca se te ocurre decir en una red social de fulanito tal cosa, Sí, insultarlo. no digamos suficiente. No lo odiamos. Digo, a ver, viene con el cargo, hay periodistas, unos te critican. ¿Recordás qué fue lo que más te criticaron y lo que más te molestó? No, Porque dijiste, había- es injusto. No muchas era para esta cosas. crítica. No, había muchas cosas. Me acuerdo una vez en un festival de Mar del Plata, en una inauguración del Festival de Cine de Mar del Plata, me toca hablar, estaba sentado en la primera fila, inaugurando el festival, que había costado mucho esfuerzo, porque habíamos descubierto que había muchos negocios en torno al festival, de muchos años, digo, que tenían que ver con los costos del festival, era un festival muy, muy caro. Y yo tenía siempre una mentalidad un poco de almacenero, de cuidar el mango, digo, porque no solo porque me parecía lo correcto, sino porque además detrás de cada mango que gasta el Estado hay mucha gente que pagó impuestos, digo, mucha gente que Claro. laburó, que vendió, que compró, digo, que ganó. Entonces empiezo a hablar y un grupo del fondo me empieza a putear, a hacer chiflar, no sé qué. Y me acuerdo que me dio una bronca, porque antes había hablado una actriz muy conocida y había dicho este festival que estuvo por ser cerrado. Y yo decía, pero si estás en el festival que no se cerró, digo, o sea, está ocurriendo esto. Y me acuerdo que me enojé y les contesté desde el escenario que me parecía un gesto autoritario no dejar hablar al orador. Y entonces me vuelvo a sentar. Y cuando vuelvo a sentar, un tipo que estaba sentado al lado mío me toca la pierna y me dice, no te hagas mala sangre, son todos unos hijos de puta. Y yo decía, esta voz la conozco. Me doy vuelta y era Guillermo Francella. Me acuerdo esa anécdota. Me acuerdo de esa anécdota que tiempo después se la recordé a él, en ese momento en el que bajás y estás medio temblando Claro, porque te enfrentaste. Y efectivamente era una acusación. Esto se corta y se viraliza, ¿no? La parte de Franchella. Da, listo. Franchella libertario antes de ser libertario. No, Me bueno, quedo- esto me quedo fue tranquilo. antes, Me antes quedo de ser tranquilo. libertario. Acordate cuando fue el Martín Fierro Me de quedo cine, tranquilo. con el discurso y todo también, Franchella. Bueno, pasó estuvo todos viva. los años A cuando, mí- cuando a mí Jorge me- Lanata hablaba en los A Martín mí me parece Fierro. una pavada enfrentarse. Es una anécdota buenísima, igual, Sí, la es una verdad, gran totalmente anécdota. tremenda. Sí, sí, fue muy, Es muy muy buena, Son muy todos buena. unos hijos de puta. Es muy buena. Claro, Hermosa anécdota, ¿verdad? Aparte muy Franchella, era como si la estuviera actuando, era Claro, una escena sí, de sí, una. sí, era Franchella, Podía haciendo ser Franchella. una escena de una película Era Pepe Argento. de Connie Duprat. Sí, Pero sí. te Ahora, digo, Pablo, claro. recién hablabas, Sí. perdón, de la importancia de pedir perdón cuando un político se equivoca, cuando un gobierno se equivoca. ¿Macri tendría que pedir perdón por el pacto de Acasuso? No lo sé, habría que preguntárselo a él cuál era su grado de convicción en aquel momento y cuál es su grado de convicción hoy después de los destratos que ha recibido incansablemente. Bueno, pero eso sería el personal, pero digo, Sistemáticamente. vos siguiéndolo a él o como No, a ver, parte de... yo creo que hay un problema ahí en el origen de la interpretación del asunto, que es, vos ves que tus votantes se van,
tus votantes ya no te prefieren, es como, a ver, tu expareja se va con otro. Estaba pensando tarde lo o temprano mismo. pasa. ¿Por qué se fue con otro? Pues ¿Qué tiene ese que no tengo que yo? no tenga yo? Bueno, Milei tenía la urgencia, la manera de hablar, la personalidad. Un funcionario muy importante del gobierno de Milei me dice, es un diferente. Yo digo, sí, todo bien, pero ya sé Muy que quiere decir diferente. bueno. Un Esto marciano quiere también decir es bueno. diferente. Un marciano también es diferente. ¿Vos crees que Mauricio lo haya? Porque cuando iba a la tele, yo estaba en La Nación Más en ese momento, y así como te conté que Patricia me decía, inclusive un día yo lo conté públicamente, la llamo y le pregunto a Patricia por qué estaba tan complicado el debate, digamos, no podía hablar. Le digo, cuando hiciste la interna con Larreta, y de hecho se lo dije públicamente, hablabas más de corrido y ahora en el segundo debate es una cosa que no se te entiende cuando hablas. Y ella lo que siempre decía era que Mauricio le decía que ganaba Milei. ¿Vos creés que Mauricio pudo apoyarlo a Milei porque pensó que Milei, entre comillas, le iba a hacer caso, que él iba a poder con Milei, que era como un discípulo Fácilmente de él? infiltrable el- aquella el- frase. Sí, porque digamos, porque el- si no, no termino de entender cómo sigue yendo a buscar las milanesas y siendo un felpudo de Cari, que lo boludea Karina Milei, Sí, sí, ¿entendés? bueno. Y vuelve una y otra vez. Entonces no entiendo, digo, ¿él pensó que podía manejarlo a Milei? Imagino que sí, Porque fue un gran jefe de campaña. Después ganaba Massa, Bueno, a ver, si él no lo era- ayudaba. Pero era un jefe de campaña de Milei, en plena campaña de Patricia y de Horacio. A comienzos del 2023, obviamente es indemostrable y me tienen que creer, pero yo sabía que Milei ganaba. Era una ola que venía Sí. de afuera, digo, lo sabía Jaime Durán Barba también, con quien hablé en aquel momento. Es decir, no había, la única persona paradójicamente que podía ganarle a Milei un balotaje no era Massa sino Rodríguez Larreta. Pero Rodríguez Larreta tenía una pared por delante que era Patricia Bullrich. Entonces, de manera tal que... Y yo creo que... A ver, hay una parte de Macri... Contalo así que como contaste lo de coincide- Franchella, que No, está no, buenísimo. claro. Hay una parte de Macri... Está buscando Te la palabra, no. te no. dijo No este hijo midas de Está tus puta. buscando, ¿no? No, hay una parte... Está buscando ahí. Wiki para Beluto. No, está en la RAE, meta a No, porque buscar. yo entiendo. Hay una porque- parte de Macri que yo creo que sintoniza, sobre todo del último Macri, que sintoniza con Milei, porque me parece una explicación muy fácil, pero al mismo tiempo muy autoindulgente, la de no fue mal porque fuimos tibios, no fue mal porque fuimos gradualistas, no fue mal porque fuimos respetuosos de tal o cual Sí. cosa. Cuando para mí esos fueron virtudes del gobierno de Macri. No solo fueron virtudes, por último a quién le importa lo que yo piense, fueron decisiones muy conscientes que se tomaron de acuerdo a ese escenario en el cual se había llegado el poder, en parte por cansancio de una parte de los argentinos con el kirchnerismo y en parte porque otros querían un cambio más profundo. Claro. Por lo tanto, gobernar esa especie de coalición de votantes no era sencillo y había que ir llevando los cambios gradualmente, de a poco, como hoy, paradójicamente, muchos le reclaman a Milei que haga. Claro. Es decir, que vayas haciendo los cambios sin que meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Digo, hablo del gobierno que hizo una ley que llamó con todas letras mayúsculas y grande, Ley de Reparación Histórica de los Jubilados. Digo, o sea, era un gobierno al que le importaban los jubilados, o decía que le importaban los jubilados, o hacía cosas que parecían que demostrar que le importaban los jubilados. Cada uno que piense lo que quiera. Pero los jubilados eran parte de su tema. No era decir, no, va a haber motosierra, pero en realidad lo que hago es paso la motosierra por los Yo en bolsillos campaña, de los viejos. en plena campaña, una vez me llamó por teléfono desde un aeropuerto Mauricio para hablarme de entre comillas, me hizo un chiste con mi ex amigo y yo le dije, es un hijo de puta, te va a cagar, te lo digo hoy, le dije, sí, se lo dije te lo digo hoy y le digo, y yo sé que vos sos un tipo que no me lo va a reconocer nunca, pero te va a cagar, o sea, te lo digo así porque traiciona a cada uno que puede. Pero yo en ese momento, ¿sabés qué sentía, Pablo? Que él pensaba, yo alucino, Milei presidente, Macri al poder.
Sí, probablemente. Yo sentía que en su cabeza funcionaba. Si él es presidente, yo voy a tener poder. En la cabeza de Macri funcionaba Sí, así. Lo cual- es una interpretación mía. Puede ser, puede ser. Porque yo sentía que hablaba de Horacio ni hablar, pero Sí. a Patricia, él no la quería como presidente. Yo me he dado cuenta. Y para él era Milei presidente, Macri al poder. Yo sentía que él creía que tenía una gran posibilidad. Había cambiado aquel mundo que habíamos conocido, en el que llegó Macri al poder, que era el mundo de Obama, ahora era el mundo de Trump. Era el mundo de Bolsonaro. Él pensó que era ganaba el Hillary. mundo de, era el mundo de Vox en España, es el mundo del Brexit, es el mundo de Orbán en Hungría. Digo, es un mundo de Le Pen, de Meloni, digo, es un mundo muy diferente. Yo creo que más allá de lo que Macri piensa o deja de pensar, en cualquier caso lo que no tengo duda es que fue un error. Claro. Digo, o sea, las consecuencias de esas decisiones fueron que un partido, con el laburo que significó crearlo, el tiempo, la dedicación, la cantidad de personas, la cantidad de cuadros, la cantidad de gente que participó de los gobiernos, que fue candidata, que fiscalizó, que militó, que todo eso, por creer en algún caso que vas a poder incidir sobre ese gobierno, o por la razón que fuera, Sí. ese partido ya no existe. No existe. Creo que te lo pregunté la última vez que viniste y te lo vuelvo a preguntar. Lo podemos mandar como un acto. Sí, Decir para totalmente todos. lo contrario Podemos ahora. tenerlo como un gag permanente. Dale. Claro, dice todo lo contrario, ¿Seguís en buenísimo. contacto con algunos de tus ex compañeros militantes del PRO que hoy pertenecen al gobierno de Libertad Avanza? ¿Tenés vínculo con ellos o algunos se enfrió? sí, con otros se enfrió, con otros se cortó, con otros me putearon en las redes, digo, o sea, hay de todo en ¿Porcentajes? la viña del señor. No, a Porque ver, también habla eso, no es una pregunta cuando azarosa, digo, vos también habla. atravesás un Si gobierno- de 10 amigos, compañeros militantes, 2 siguen siendo amigos y 8 te putean, habla también de un signo de Sí, época. claro. Sí, bueno, están los que me putean en secreto, están los que me putean públicamente, están los que no me putean, pero me dicen, bueno, yo Pero se te escapan. admiro. No, están los que me dicen, yo sé que no pensamos distinto, pero yo te admiro porque vos te plantaste en una posición y la sostuviste y sin ¿Y yo no? especular. Sí, Y te claro. hacen Vos esa, y tienen yo otra no. posición y otros tienen otra posición. Hay gente que con la cual, a ver, fueron, no sé, 10, 15 años de mi vida. Es como un trabajo, un lugar donde encontrás con Sí, las claro. personas y las vas conociendo en su manera de pensar políticamente. Y a mí hay algunos que, bueno, yo veía que medio que iban en la dirección de Milei. El caso de Patricia, por ejemplo. Hay otros que eran recontraprogres y que de un día para el otro se fueron a dormir obamistas y se levantaron trampistas, ¿entendés? Y yo decía, pero ¿qué pasó acá? No, porque la economía, no, porque esto, no, porque el otro. Los humanos, si algo somos, es máquinas de autojustificación. Hay Digo, una Claro. justificación. Hay- Ninguno te dice, la verdad, que me gustó el poder y me quedé acá. Algunos yo creo que es eso, aunque no te lo digan. Claro, No te lo dicen. Me gusta el poder, Me encanta. más que el dulce de leche, y Claro. me quedo acá, digo, porque ahora el Pero viento te pre- sopla para este lado. te pregunto. Mañana gana, me compro el hoz y el martillo, si Claro. cambia. Digo, Pero no. vuelvo a Cristina y a Mauricio. Cristina es, digamos, ponerle, porque Néstor no está, la madre del kirchnerismo o la madre del peronismo hoy, Mauricio el padre del PRO, y también son sus propios asesinos, digamos, no dejan crecer a los que están al lado, porque yo creo que Horacio Rodríguez Larreta era el sucesor por un montón de razones, porque la laburó, porque, digo, más allá que los tiempos cambiaron y apareció un Milei, digo, en un punto son los asesinos de sus propios partidos, tanto Cristina como Mauricio Macri, ahí yo creo que algo en común tienen. Bueno, el ellos personalismo, ese personalismo. dos. Sí, pero el egoísmo también, porque vos podés ser personalista y entender que, digo, yo Si soy sos madre, muy que le toca... personalista, si sos canosista. Sí, pero... Digo, ya cuando aparece el ismo, sí. es muy difícil abrir el juego, Pero, porque digo, no te une una idea, sino un liderazgo. Sí. Y cuando te une un liderazgo personal, Pero encarnado terminan, en alguien... pero terminan matando lo que Bueno, ellos mismos sí, crearon. es Porque que, si el PRO no existe. pero es más y está en viejo crisis que no, el- lo la sé, historia, lo sé. eso te pasa Pero siempre. ¿cómo no lo pueden ver y cómo no se rodean de gente más inteligente? Porque una cosa que les pasa a los poderosos, a todos los poderosos en todos los rubros, no solo en la política,
es que es muy difícil contradecirlos. Es muy difícil decirle algo distinto a lo que piensa, porque ese señor tiene poder, o tiene poder económico, tiene poder en el trabajo donde estás, o tiene poder político. Sí, se rodean de gente que tu no lo va a destino contradecir depende de él en alguna medida. Entonces es muy difícil. Son muy pocos los que he conocido que tienen la capacidad de escuchar ideas disidentes y ver, a ver, pues yo valoro la inteligencia de este pibe, a ver si en lo que me dice hay algo que me puede servir, porque no me las sé todas, ninguno se las sabe todas. Ahora, cuando tenés poder, la tentación de me las sé todas, la tentación del encierro, no me vas a venir a decir a mí que estoy acá como se hace un programa de tele, digo, hace 20 años, 30 años que me dedico a esto. Eso es muy fuerte en la política. Eso es muy fuerte, por eso las figuras hoy nos parecen, hay algo que tiene la política argentina hoy, que es que sus figuras nos parecen anacrónicas. Totalmente. Nos parecen de otro tiempo. Digo, como si... y cuando aparecen por ahí fugazmente chicos más jóvenes o chicas más jóvenes que por lo menos tienen algo fresco y nuevo, porque los otros es como... Terminan de hablar y yo te pregunto, ¿y qué dijo? Y te quedas mirando, pues si no, acá entró, mientras el político hablaba... Pablo, me gustaría hacer una salvedad chiquitita que sobrevoló la mesa en un par de ocasiones, originado quizás en un comentario de Carlos Campolongo. Yo no estuve ese día. No estuviste. Respecto de la muerte del peronismo. El peronismo está lejos de haber muerto. El peronismo se bancó 20 años de proscripción, se bancó 300 fusilados en la plaza, bombardeados en Plaza de Mayo, se bancó desaparecidos. Lejos está el peronismo de haber muerto. He dicho, más allá de que no tengo la sentencia, me parece que subestimaron Movimiento Popular como el peronismo. Julio Bárbaro, originado por, un comentario de Campolongo, pero no quiero que quede establecido en la mesa sin sentar posición. Al día siguiente vino Julio Bárbaro, que fue diputado de Perón, y dijo... Y casi que fue por ahí también. Claro, dijo, no es que comparto el 100% de lo que dice Campolongo, pero hoy por hoy el peronismo no nos representa. Bueno, el problema que tuvo el peronismo es que su mensaje fue hay que parar a Milei. Claro. Eso es un mensaje defensivo. Claro. Pero no me dice qué sociedad querés. Nada. Y ese es otro problema que tenemos los que no pensamos como Milei. La sociedad que teníamos, el Estado que teníamos, no era buenísimo. No es que, ¿sabes qué? Teníamos una salud pública del carajo y vino Milei y la rompió. Claro. Y teníamos la educación volando, éramos Finlandia y vino Milei y la cagó. Digo, estaba todo atado con alambre, mucho. Había cosas que funcionaban muy bien en el Estado argentino. Muchas yo las vi siendo funcionario, digo, con gente profesional que labura de verdad. No son todos el personaje de Gasalla, no son todos ñoquis, no son todos... Hay gente laburando en serio, de conciencia, muchas veces en condiciones chotas. Entonces, sí, Milei empeoró lo que estaba mal. Pero que estaba mal. Entonces nosotros no podemos ser los defensores del viejo orden. No, estamos de acuerdo. Digo, yo que me formé en la UBA y que fui a un colegio universitario, la defiendo a muerte. Pero no estaba bien, claro. Había que mejorarla. Pero yo sé que yo no quiero que la UBA esté entre las 100 mejores universidades del mundo. Quiero que esté entre las 50. Claro. ¿Entendés? Pero había que mejorarla, no empeorarla. Pero para eso hay que mejorarlo. Digo, yo me la pasé peleándome con la gente del cine por el tema del Inca cuando fui funcionario, pero yo creía que había que tener un Inca, no cerrarlo. No cerrarlo y que el Estado no tenía nada que ver con hablabas recién el fomento del cine. De la capacidad del político en general para justificar todo, digamos, lo que está mal también. Y te pregunto por Patricia Bullrich y las represiones a los jubilados, justificar, por ejemplo, lo de Pablo Grillo, que la bala salió para otro lado. Digo, ¿cómo vivís eso? ¿Qué te pasa con eso? A ver, me parece muy... me parece parte de todo esto que estamos hablando, la idea de que, o sea, yo entiendo que necesitamos fuerzas de seguridad profesionales que sepan hacer su trabajo y que si se equivocan o si actúan de un modo incorrecto tienen que ser sancionados de inmediato y el Estado no los puede parar. Claro. No los pueden parar porque les damos un arma, les damos una responsabilidad. Y menos mentir, porque en ese caso contaban que la bala salió para un lado. Entonces, yo creo que hay una especie de giro muy irresponsable que hace el gobierno y otros que no son gobierno, pero que los imitan, porque creen que está de moda, que es una obsesión con el orden
que muchas veces viene de la mano de represión, muchas veces viene... Patricia dijo que Pablo Grillo cabeció la granada. Sí, claro, ¿entendés? Escuchar eso y eso es crueldad, eso tiene que ver con creer de vuelta, con creer en algo que yo me niego a creer, que es que esos sean los valores de la mayoría de los argentinos. Creo que hay una idea de que, miren, entonces Milei habla así, entonces todos tenemos que hablar así, el intendente de Mar del Plata habla así, el jefe de gobierno de la ciudad habla así, la vicejefa de gobierno postea cosas así, todo el mundo cree que esto hay que estar en el clima de la época, otro habla del murmullo socialista, digo... Paren eso, porque no existe. Y dijiste crueldad recién, y es una palabra que define a Milei y a algunos de sus... Pareciera que disfrutan de cuando al otro le va mal. Bueno, porque es parte de una lógica discursiva. Excelente invitado. Bueno, muchas gracias. Cuando vos lo ves en cómo funciona el discurso, que es de lo que yo he elaborado en muchas campañas políticas, las piezas que lo componen buscan generar eso. Ellos creen que la libertad de expresión es la libertad de ofender al otro. Por ejemplo, decir que los gays son pedófilos, o las barbaridades de los Agustín Laje, los Nicolás Márquez, todos esos personajes. Entonces hay una reacción por parte de, como si eso fuera valentía, como si eso fuera audacia, ¿no? Que para mí no es muy distinto de cuando los chicos empiezan a decir malas palabras cuando son chicos. Claro. Y uno se enoja, hasta te diría como papá me pasa, porque si mis hijos escuchan al presidente, yo digo, no se habla así en casa. O sea, no es que yo sea conservador, pero no nos andamos puteando y tratando como animales. Pablo, vos que lo viviste, ¿qué es lo mejor para ir cerrando y lo peor que tiene el poder? Porque viste que más allá de las mentiras de campaña, que a veces vos sabés que no las van a cumplir, como dijo Menem, si les contaba lo que iba a hacer no me votaban, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que tiene el poder? Lo peor que tiene es el cinismo. El cinismo. Una vez Marcos Peña me dijo, fue quien me invitó a participar del PRO mucho antes de que nadie imaginara que Macri podía ser presidente, y me dijo, mira, acá de lo que te tenés que cuidar es de convertirte en cínico. Yo veo un montón de gente que empieza bien y en un momento es como si cortara los nexos con las emociones y se vuelve cínica. Puede defender cualquier cosa, en cualquier momento, estar a favor, como decíamos antes. Te molestaba te molestaba que atacaran a los que pensaban distinto del kirchnerismo porque vos eras el que pensaba distinto. Pero ahora que atacan a otros por pensar distinto, bueno, no, que se la buscaron. Digo, ¿entendés? Ahora está bien y antes estaba mal. Entonces, eso creo que es lo peor. En una expresión más popular te diría, es creértela. Es que todo está armado para creértela. Digo, chofer, para sentirte parte de una aristocracia, de la monarquía absolutista de la época de Francia, ¿entendés? Entonces, encerrarte, perder el contacto con la realidad. Me acuerdo siempre una tarde así como hoy, haciendo las compras en el supermercado, y la cajera me dice, ¿usted le veo que la conocía es algo de la política, ¿no? Le digo, sí, soy ministro. Me dice, porque ministros acá no viene nunca nadie. Nunca vi ninguno. Digo, es muy fácil cortar amarras con la realidad, no cruzarte con la gente común, y creer que tenés una visión sobre algo que se te va alejando cada vez más. Lo mejor es que por ahí haces algo que le mejora la vida a personas reales. Un día estaba nosotros habíamos hecho había mucho lío con cuando alguien quería exportar una obra de arte que había hecho. Un pintor quería mandarla para una exposición o la vendía simplemente por internet y quería mandársela, era un trámite engorrosísimo, nosotros lo simplificamos un montón. Y un día yo estaba en Jujuy, a la noche, en un festival, y una chica se me acerca y me dice, usted es el ministro, ¿no? Y yo dije, chao, cagué acá, qué cagada me mandé. Sí. Le digo, sí, soy yo. Y dice, pues yo le quería agradecer. Le digo, ¿por qué? Porque yo trabajaba en una mueblería, acá en San Salvador de Jujuy, un laburo que detestaba, porque a mí me gusta pintar. Pero no podía vivir de lo que pintaba.
Pero como desregularon el tema de la aduana para los cuadros, empecé a vender por Facebook, después por Instagram, y ahora me gano unos mangos, vendo afuera, y renuncié a la mueblería. Y entonces me puedo dedicar. Entonces cuando Claro. el principio y el final se conocen, se tocan, Claro. se ven la cara, digo, porque vos lo hiciste porque pensabas en gente así, pero nunca la veías en concreto. Y todos los que hemos laburado alguna vez en nuestra vida en cosas que no nos gustaban, sabemos lo importante que fue cuando pudimos empezar a trabajar en lo que nos gusta. Digo, nadie empezó, Totalmente. ni vos, ni yo, ni ninguno de ustedes empezó Totalmente. protagonizando nada. Claro. Digo, No, el tema es si lo hacen pensando realmente en esa gente o lo hacen, no digo en este caso, ¿no? Pero porque te quedaron 4 cuadros en casa, no sabías qué hacer y cuando buscan el beneficio propio o cuando buscan cuando el beneficio de vos la ves mayoría. que una medida que tomaste Claro, está buenísimo. en el medio de esa burocracia donde es una hoja en un papel o una hoja en un PDF en una pantalla, resuelve un problema concreto Sí. y Y además, real de alguien. Estamos cerrando porque ya llega Cónclave, pero dos veces dijiste personas reales, tanto cuando hablaste de Sí, lo que claro. pensaba la gente en las redes sociales y ahora, y creo que eso tiene que ver con todo lo opuesto al cinismo. Abeluto, un placer total, El como mío. dice la gente, excelente la entrevista por el entrevistado, un placer. No, muchas gracias por invitarme. A vos, hasta mañana chicos, un placer.